buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a la carta, la epístola, carta, epístola, es lo mismo, de Hebreos, el capítulo 8. Hebreos capítulo 8, vamos a leer verso 1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Bien, ya vimos los primeros versos de este capítulo 8, y dijimos que era toda una continuación de lo que el autor ha estado tratando en el versículo 7. Y ha estado tratando acerca de Cristo como superior al sacerdocio arónico, ¿verdad? El sacerdocio perteneciente a la ley. Dice el verso 1, ahora bien. Eso es interesante porque con ello quiere dar un cambio en torno a lo que había estado diciendo arriba. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El punto principal, fíjese, cuando uno le dice, mira, esto es el punto principal, implica, esto conlleva la idea de que hay que poner la atención, porque ahí está. En los tiempos que yo me examinaba, cuando yo era estudiante de medicina, esos eran puntos que ya le abrían a uno el entendimiento y decía uno, punto de examen. Eso viene siendo algo equivalente a eso. Póngale atención a esto. ¿A qué?
que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Eso es lo que nosotros hoy tenemos. Tenemos un sumo sacerdote tal, refiriéndose al Señor Jesucristo, que se sentó. Y dijimos que era importante esa expresión porque los sumos sacerdotes del antiguo pacto de la ley no se sentaban. En el lugar santísimo no había silla, era parado. Ahora eso conlleva una idea, y era que él no había acabado. Esa obra que él iba a hacer no era una obra acabada. Cuando en la Biblia se menciona se sentó, habla de que él terminó. Por lo tanto, el Señor dice que se sentó, dando con ello a entender que su obra sacerdotal terminó. Y él hizo, como todo lo que él vino a hacer, una obra perfecta. Ya él terminó esa tarea que él vino a hacer. Por lo tanto, se sentó. ¿Pero dónde se sentó? A la diestra, o sea, a la mano derecha del trono de la majestad en los cielos. Y dijimos que también la diestra es algo que hay que prestarle atención porque habla de lugar de autoridad. O sea, él no está ahí por estar ahí, no. El hecho de que esté a la diestra habla de que es un lugar de autoridad. No es cualquiera que está ahí, una persona que tiene autoridad. Y él es, oiga bien mi hermano, igual a Dios el Padre. Entonces, ¿tiene autoridad o no tiene? Pero también, eso es también muy importante, es el lugar del afecto. Es el lugar del afecto. A la mano derecha es el lugar del afecto. Entonces, ahí está él, en el lugar del afecto. No solamente él tiene autoridad, sino que su padre dio testimonio en varias ocasiones mientras él estuvo aquí en la tierra, diciendo: he aquí mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, allí está nuestro sumo sacerdote. Ahora él está ahí haciendo nada. Él intercede, ¿no es así?, por nosotros. Entonces, en un lugar de autoridad y un lugar de afecto. Por lo tanto, se sentó, dice, a la diestra del trono de la majestad. Trono habla de un lugar de poder, y allí él está en la majestad en los cielos. Versículo 2 dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ministro, dijimos, ¿verdad? Tiene que ver con uno que hace una obra a favor de otro, porque de ahí viene diaconeo, de siervo, uno que sirve a favor de otro, y él es ministro nada más y nada menos que el santuario. Santuario habla de un lugar muy especial, un lugar donde está Dios. Por lo tanto, ahí hay santidad, ahí hay una serie de condiciones propicias para que se efectúe todo aquello. Ahora él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese es el real. El otro era una figura del real. Versículo 3 dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Hablamos sobre ello también, estamos haciendo un repaso. Todo sumo sacerdote está constituido, está designado, tiene ese lugar para hacer ¿qué? Para presentar ofrendas. Y delante de Dios presentaba ofrendas. Entonces, el sentido general de ofrenda habla de todo tipo de ofrendas que se presentan a Dios. Dones, ofrendas. Dijimos, por ejemplo, cuando uno participa del servicio que llamamos de comunión, nosotros incluimos ahí dentro de ese servicio la ofrenda, porque entendemos que es un acto de sacrificio. Perdón, es un acto de adoración. Por lo tanto, cuando uno viene en ese servicio tan importante, debe tener muy en mente que no debo venir con la mano vacía. Debo traer al Señor una ofrenda.
Y el apóstol Pablo habla en torno a cómo determinar qué tipo de ofrenda y qué cantidad de ofrenda yo vengo a dar. ¿Qué debo dar? El diezmo. El diezmo es la 10ª parte de todo lo que yo gano. O sea que si yo gano 1,000 pesos, debo dar el 10%, que son 100. Y si gano 10,000, entonces, debo dar 1,000. Pero usted me va a decir, pero el que no alcanza, yo pagué el agua. Bueno, pero el apóstol Pablo no dice un número dado, sino dice, según usted propuso en su corazón. Eso es duro, porque según usted ama, usted da. Yo siempre he dicho, no siempre he dicho, sino que he dicho otras veces acerca de cómo las mujeres son más astutas. Y se dan cuenta que cuando el hombre está enamorado, floja. Las mujeres son más astutas. Y se dan cuenta que cuando el hombre está enamorado, floja. Pedro. Entonces comienzan a decirle, oye, yo soy vestidito. ¿Qué tú crees? Entonces, no, una vez, porque está enamorado. Ahora, cuando el amor se va enfriando, entonces comienzan los cálculos. Ahora tú quieres ese vestido, ¿verdad? Mira qué día. El amor va bajando. Y así pasa con la vida de uno. Cuando el amor al Señor comienza a decaer, entonces usted comienza a calcular cuánto le va a dar. Dale al Señor, la ofrenda que usted propuso en su corazón. Y ahí se ve cuánto usted ama realmente al Señor. Pero también sacrificio. Sacrificio habla entonces de ofrendas cruentas, o sea animales inmolados. Eso era lo que sucedía en el antiguo pacto. Por eso estaban constituidos para presentar ofrendas y sacrificios. Por lo cual es necesario, dice, que éste tenga algo que ofrecer. Cuando habla de este, se refiere al Señor. Naturalmente no explica ahí en ese pasaje, sino que en el capítulo 9 el autor va a comenzar a responder de manera directa qué es lo que él ofreció. Ya nosotros tenemos una idea más o menos de qué es lo que el Señor ofreció. Pero vamos a dedicarnos en el capítulo 9 para detalladamente referirnos a lo que él ofreció. Él tuvo también que dar también ofrendas y sacrificios. Vamos a ver en el 9, cuando nos toque, nos explayamos a hablar acerca de ello. Cuando nos toque, nos explayamos a hablar acerca de ello. Versículos 4 y 5, vamos a tratarlo juntos, dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que podía ser también traducido como si por consiguiente, si lo traducimos de manera literal. Ese sí ahí, así que sí, ese sí introduce lo que llama una declaración condicional de segunda clase que expresa una declaración contraria a los hechos. O sea, lo que quiere decir, él no es un sacerdote en la tierra. El Señor no es un sacerdote en la tierra. No solo no podía ser un sumo sacerdote, sino ni siquiera un sacerdote común. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el Antiguo Testamento establecía claramente los requisitos que debía llenar una persona para poder ser sacerdote o ser levita. El Antiguo Testamento habla claramente que tenía que venir de la tribu de Leví para ser un sacerdote aquí en la tierra, pero el Señor, como ustedes bien saben, como todos sabemos, no vino en la tierra. Habiendo un sacerdote que presentaban ofrendas según la ley, no podía, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Mientras ellos estaban aquí en ese sacerdocio del antiguo pacto,
ellos no estaban más que siendo sacerdotes de lo que era figura y sombra de las cosas celestiales. Por ejemplo, el tabernáculo sobre la tierra no era más que una réplica del tabernáculo celestial. Recordemos bien eso. Su plan exhibía la manera en cómo el pueblo del pacto de Dios podía acercarse para adorarle a Él. Y es interesante. Recordemos que fue una revelación de Dios directamente a Moisés de cómo iba a ser el diseño del tabernáculo. Entonces tenía una serie de elementos interesantes, todos ellos, para que nos demos cuenta lo que era necesario para un judío prepararse para venir a adorar al Señor, que nos puede servir a nosotros de mucha ayuda para que nosotros sepamos cómo debemos venir a la iglesia a adorar al Señor. ¿Qué le parece? Lo primero es que, fíjense, el Señor les reveló con todo detalle cómo debía ser construido el tabernáculo a Moisés. Y Moisés no se puso a decir, yo creo que esa tabla, él dice que debe ser de madera de acacia. No, bueno, vamos a ponerla de madera de acacia. No, bueno, vamos a ponerla tenía que hacerlo tal cual el Señor le dijo. La iglesia, que no es menor, que es superior al tabernáculo, ¿usted cree que entonces uno viene y dice, y la iglesia, a mí me parece que, eso era antes, ¿qué le parece? Ahora estamos diciendo, no, fíjense, los que nuestros hermanos que comenzaron el movimiento se sentaron y dijeron, señores, la iglesia es algo que está revelado en la palabra, vamos a buscar el modelo de la iglesia y a seguirla. Porque eso no puede ser menos importante que el tabernáculo, y cada detalle del tabernáculo Jehová se lo reveló a Moisés y Moisés lo hizo así. Usted se pone a leer el Antiguo Testamento y, por ejemplo, cómo había que componer, vamos a poner el óleo, por ejemplo. Eso era una cosa con cuánta cosita por aquí, y así había que hacerlo. Entonces, la iglesia tiene un modelo que es el modelo que vemos en el Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos que seguir ese modelo. Yo no puedo decir, no, eso era ya antes, señor, eso es viejo. No, eso no cambia. Eso es el mismo. El modelo de la iglesia es la misma siempre. Entonces, volvamos al compartimiento de lo que era el tabernáculo. Primero había la puerta del atrio exterior. Para tú entrar al edificio del tabernáculo había una puerta, que como edificio del tabernáculo había una puerta, que comunicaba al patio que se conocía como atrio exterior. Luego del atrio exterior estaba el altar del holocausto. Entonces usted entraba al patio y estaba el altar del holocausto, ahí se ponía la ofrenda. El holocausto era una ofrenda enteramente para Dios. Esa era la primera ofrenda y era para que subiera en olor grato delante del Señor, enteramente para Él. No era una ofrenda por el pecado, era una ofrenda enteramente para la gloria del Señor. Entonces, ofrenda de holocausto, una ofrenda que subía en olor grato al Señor. Por eso nosotros entendemos, los hermanos entendían perfectamente, creo con toda razón, de que el Señor Jesucristo, cuando vino y murió en la cruz del Calvario, nosotros los hombres, que con nuestra condición egoísta, entendemos que Él vino primero para morir por mí. Y yo, no, Él vino primero, como todo, para la gloria del Señor. La gloria del Señor fue afrentada cuando nuestros padres Adán y Eva desobedecieron de manera deliberada ya en Huerto de Edén
ahí su gloria fue afrentada y eso había que restituirlo, eso había que vindicarlo. Entonces el Señor vino a vindicar Él se entrega y primeramente es una ofrenda que sube ante el Padre como un incienso en olor grato. En segundo lugar, para beneficio de nosotros siempre, mi hermano, téngalo presente, Dios debe ocupar el primer lugar. Eso a veces es bueno decirlo, pero hay que vivirlo. Si usted se va a comprar una camisa, cosa que uno lo dice, pero no lo hace en el momento, uno debe pensar primeramente, con esto yo puedo venir a la iglesia. Como yo me crié, aunque yo no soy viejo, usted ría, César, en el antiguo régimen de los papás de uno lo llevaban derecho, nos enseñaron que usted, cualquier cosa, sea un pantaloncillo, una media nueva, era el domingo, para usted venir aquí a la iglesia, porque lo primero y lo mejor había que dárselo al Señor. Entonces uno venía a la iglesia con lo mejor que uno tenía. Esto es lo que nos enseñaron. Entonces, busque al Señor, nos decían ellos, y creo que con todo apoyo de la palabra, es para el Señor. No vengo como quiera, vengo para el Señor, para agradar al Señor, darle a Él el primer lugar. Entonces, altar de holocausto. Luego está la fuente para lavarse. Había que lavarse y el agua, en ese sentido, tenía la función simbólica de quitar el pecado. Había que lavarse. Antes que comenzaran a entrar para el pecado, entrar al lugar santo, el sacerdote tenía que lavarse primero. Eso también nos deja una lección a nosotros. Si usted viene a participar de la cena del Señor, primeramente, dice el apóstol Pablo, revísese cada quien, ¿verdad? Antes de participar del pan y del vino. Tenemos que autoexaminarnos y darnos cuenta si estamos bien, si podemos participar de los símbolos. Porque por participar indignamente, ¿qué es lo que pasaba en Corinto? Habían algunos que estaban enfermos entre vosotros y otros debilitados. ¿Y qué otros? Y unos habían ido, ¿sabes? Otros duermen. Fíjense, es un asunto serio, ¿verdad? Entonces, no crea, hermano, que yo tengo un problema con el hermano tal o cual, y yo le pedí perdón al Señor, ya, y usted le pidió perdón al hermano que usted ofendió, porque no ha hecho nada. Dice el Señor, si alguno lleva la ofrenda al altar y en el camino se acuerda que tiene algo contra su hermano, ¿qué tiene que hacer? Devuélvase, póngase bien con su hermano y luego lleva la ofrenda al altar. Entonces, el pecado tiene que ser quitado, ¿verdad? Fuente para lavarse. Después de esto, los sacerdotes entraban al santuario. Ya estaban en condiciones de entrar al santuario porque el santuario era un lugar santo, un lugar en donde el pecado no podía estar allí. Y el sumo sacerdote, como ustedes saben que entraba una sola vez al año y no sin sangre, entraba entonces al lugar santísimo, donde Dios se manifestaba, donde estaba la chequina. Entonces él tenía que entrar con sangre por sus propios pecados de él y por los pecados de todo el pueblo. Ahora bien, ese tabernáculo nunca fue dado con el designio de ser un santuario definitivo. Era solo, como dice aquí, figura y sombra. Cuando Dios llamó a Moisés al monte Sinaí, lo que le presentó un modelo del tabernáculo, pero eso no era lo definitivo. Eso era, como dice el autor, figura y sombra de lo que había de venir. Versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pero ahora presenta un contraste.
Eso es importante, que nosotros cuando leamos la Biblia y nos encontremos con un contraste como eso, esto nos llama a hacer una pausa para reflexionar. Para reflexionar sobre lo que el autor está contrastando. Él está en ese momento contrastando lo que pasaba antes. Eso era una figura, una sombra. Pero está poniendo lo que era antes y lo que era ahora. Y es una suerte de pausa para que nosotros podamos meditar en lo que él va a decir en lo adelante. La pausa, como decían las escrituras, son importantes. Y podemos ver algunos ejemplos, pero vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver en Josué capítulo 1, versículo 8, porque ahora estamos viviendo un tiempo de mucha prisa y hay que salir corriendo. Y hermano, es que no hay tiempo. Vamos a ver qué dice Josué capítulo 1, versículo 8. Dice allí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué va a hacer? Meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién dijo eso? El Señor que está diciéndole eso a Josué. Fíjense bien, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso es lo que tenía que estar siempre, nunca, nunca. Palabra nunca y siempre, preste la atención. No se aparte de tu boca el libro de la ley. Con eso es lo que hay que hablar. Entonces, sino que de día y de noche meditarás en él. Una cosa es la lectura, ¿verdad? Hay gente que dice, yo he leído la Biblia, ¿cuántas veces? Está bien, está bien. Ahora, una cosa es la lectura y otra cosa es el estudio de la Biblia. ¿Qué le parece? Pero otra cosa es la meditación de ella. Cuando usted lea la Biblia, estúdiela, pero dedique tiempo a meditar en ella. Y eso le dice el Señor, para que guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te hará bien, se saldrá bien. Vamos a ver también en Salmo capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice, bueno, vamos a leer los tres primeros versos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso es lo que él no hace. Ahora lo que hace, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en la ley, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, Roberto dirá sino, y es correcto, pero la pronunciación varía según los países. Y aquí no tenemos esa costumbre los dominicanos hablantes. No decimos sino, sino sino. Y la academia no lo acepta, Roberto, porque son particularidades regionales. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, es ahí que está su... Sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, es ahí que está su delicia, porque no es de mala gana, es que le gusta, hay que gustarle. Y dice, y en su ley medita, fíjense la palabra ahí, medita, de día y de noche. Fíjense que es interesante si comparamos lo que hace la vaca, ¿verdad? La vaca viene, come su hierba, pero después ella se sienta, o se acuesta, o se recuesta, y usted la oye, o sea, ella vuelve y regurgita,
o regurgita esa hierba que ella ha deglutido y tiene 4 compartimientos, el estómago de la vaca, vuelve y lo regurgita y vuelve y lo mastica y le saca, como diríamos nosotros, el jugo. Así, eso es meditar. Hay que meditar en la ley. Estaba leyendo un artículo escrito por un teólogo, aunque él es alemán, vive en España, José Hotter, en un artículo titulado El arte perdido de la meditación cristiana. Él dice lo siguiente: en nuestro tiempo tenemos todos los medios a nuestra disposición para leer y entender la Biblia. Pero a pesar de todo, da la impresión de que no hay ni tiempo ni pasión para el estudio de la palabra de Dios. Ni tiempo ni pasión. Y aún menos para meditar en lo que hemos estudiado. Y mucho me temo que también para los que predicamos y enseñamos regularmente, esto es un peligro real, y enseñamos regularmente, esto es un peligro real. La rutina es el archienemigo del pensamiento meditativo. Había un tiempo cuando el pueblo evangélico se le conoció como el pueblo de la Biblia. Y aunque hacemos todo tipo de promociones y campañas para promover la lectura de la Biblia, ese libro parece que entre nosotros es menos leído que nunca y mucho menos entendido. Si como cristianos evangélicos no somos capaces de volver a las Escrituras para someternos a ellas y sacar de la Biblia vigor, pasión, fuerzas y una cosmovisión radicalmente distinta del mundo que nos rodea, al final nos perderemos en la irrelevancia. Ni servimos para el reino de Dios, ni servimos para este mundo. Yo creo que así mismo es. Estamos ya a veces peleando que se lea la Biblia en la escuela, pero si no la leemos nosotros en las casas. Estamos peleando que se lea en la escuela, leámosla en nuestras casas. Estudiémosla y meditemos en ella. Bien, pero ahora tenemos mejor ministerio que el suyo. Se está refiriendo al anterior que habíamos estado hablando. ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas? Ahí tenemos una palabra interesante, mediador. Mediador es aquel que se coloca en el medio entre dos personas, ¿verdad? Y las une. Básicamente es una persona neutral y confiable en el medio, o sea, un conciliador. Por ejemplo, eso es lo que Job anhelaba. Vamos a Job capítulo 9. Job capítulo 9. Y vamos a leer verso 32 y 33. Dice allí Job: porque no es hombre, está refiriéndose a Dios, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitros que ponga su mano sobre nosotros dos. Ahí utiliza o se traduce como árbitro. El árbitro es uno que intermedia entre dos. Y Job dice, es que yo no puedo contender con Dios porque no hay uno que haga a la vez de árbitro. Ahora bien, nosotros en este nuevo pacto en el cual estamos tenemos ese árbitro que tanto anhelaba Job. Vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Allí dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso es un verso interesantísimo. Ya sí tenemos ese que no teníamos, porque es el mediador por excelencia. Él puede tomar la mano de Dios porque Él es 100% Dios. Él entiende a Dios. Él es Dios. Pero Él puede tomar la mano del hombre porque Él es 100% hombre. Por lo tanto, Él puede mediar entre el hombre y
y Dios. Ese privilegio lo tenemos nosotros, los que pertenecemos a este que el autor llama un mejor pacto. Mejor pacto porque es absoluto, no es condicional, no era como el pacto anterior que si tú obedecías te bendigo. Este es un pacto absoluto, no condicional, es un pacto espiritual, no es un pacto carnal, es un pacto universal, no local. El anterior pacto era un pacto con Israel, con el pueblo de Israel. El pacto nuevo ahora es un pacto universal con todos los hombres de todos los lugares. También es eterno, no temporal. O sea, nosotros estamos en algo que va a permanecer por toda la eternidad, no como el anterior pacto que estaba limitado por el tiempo. Este no, este es un pacto eterno. Un pacto individual. O sea, el Señor establece un pacto contigo, conmigo. No es con una nación, sino con personas individuales. Es interno, no es externo. Fíjense que cuando el Señor está hablando con la samaritana, llega el momento que comenzaron a hablar y tocan el asunto referente a cómo se iba a adorar. El Señor le dice a ella unas palabras muy interesantes. Dice, mira, ya ha llegado la hora y la hora es en donde no adoraréis ni en este monte ni en Jerusalén, sino que el Padre busca ¿qué? Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si nos metemos ahí no terminamos hoy, pero es interesante que ustedes presten suma atención a eso, en espíritu. Cuando uno va, por ejemplo, tanto a la carta a los Efesios como a Colosenses, nos dará cuenta que el apóstol habla allí de cómo debe ser el canto de la iglesia, ¿verdad? Dice que debemos cantar, ¿qué? Salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Dónde? En nuestros corazones. O sea, el Señor está mirando tu corazón. Yo puedo venir aquí y cantar como Pavarotti, cosa que yo no tengo esa cualidad, ni mucho menos, pero podía hacerlo, y eso para el Señor no fue ni fu ni fa, porque Él no está mirando lo que vemos los hombres. Yo puedo traer la Sinfónica de Berlín y cantar aquí con la Sinfónica, y eso para el Señor no tener absolutamente ningún valor. Sin embargo, puede ser que yo esté cantando, como a veces dicen, pero ahí se murió una gente, era santo, santo. Y eso llega ante la presencia del Señor porque Él está mirando eso, Él está buscando a aquellos que le adoren en espíritu y le adoren en verdad. Entonces, ese pacto es un pacto interno, que viene, no es un pacto externo, ¿no? O sea, no tiene esa característica como el anterior que era basado en una serie de actos externos. Y por ejemplo, ¿con cuánta frecuencia uno oye decir, pero la Biblia dice que adore con trompeta, con arpa, eso está ahí en la Biblia? Pero está hablando de algo que era una serie de actos externos. Ya no, ya es diferente. Por lo tanto, es mejor pacto. Pero este pacto también tiene mejores promesas. El pacto de la ley prometía bendición para la obediencia, pero por el otro lado amenazaba con la muerte a la desobediencia. Era por lo tanto condicional. Exigía rectitud. Ahora bien, no daba la capacidad para vivir conforme a ella. No había fuerza. El nuevo pacto, por lo tanto, por el contrario, es un pacto de gracia incondicional.
lo que no entienden muchas personas. Yo soy salvo no porque yo me porte bien, sino porque yo puse la fe en una obra realizada, perfecta, que realizó el Señor Jesucristo, y por la fe yo me apropié de ella. Pero yo no voy a perderme o a salvarme si yo me porto de lo adelante. Voy a perderme o a salvarme si yo me porto de lo adelante bien, no hago nada, porque mi salvación no depende de mí, sino de lo que el Señor, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, yo no pierdo esa salvación porque se basa en lo que Él hizo, y lo hizo Él una sola vez y para siempre. Hizo una obra perfecta. Y por otro lado, este nuevo pacto imputa justicia donde no hay ninguna. Yo cuando vaya al cielo, no le voy a decir al Señor, yo estoy aquí porque yo me portaba bien, eso tenía yo nunca hice lo malo, yo no hablaba mentira, yo allí en el... No. Hay un coro que se canta que dice algo así como, si un ángel me preguntara, ¿cómo allí entré cuando yo esté en el cielo? ¿Qué yo le voy a responder? Por tu favor, por su favor. O sea, no el favor del ángel, sino el favor de Cristo. Por su favor es que yo estoy aquí. Y un favor es un don inmerecido, una gracia. Yo no tengo mérito. Entonces, Él nos imputa justicia por la fe a los que no tenemos ninguna justicia intrínseca. Enseña a los hombres a vivir con justicia, dándole la capacidad para hacerlo así, y eso es también algo propio del nuevo pacto, porque nosotros tenemos algo que no tenían los pertenecientes al antiguo pacto, es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ese paracletos es una palabra griega compuesta de paracletos, llamado para estar junto a. Entre otras cosas, el Espíritu Santo lo que me da es la capacidad para yo vivir una vida que de otra manera yo no puedo vivirla. Porque todas las demandas de la vida cristiana son sobrenaturales. Por ejemplo, ustedes pueden ver personas que han estado un tiempo con nosotros. Y a uno le puede parecer que son creyentes, porque se portan bien, se sientan ahí, andan bien. Pero en un momento dado, se desaparece. Con esto no quiero decir que todo el que le ha sucedido eso no era un creyente real, pero lo que quiero decir es que llega un momento en que ya no pueden llevar la vida que el cristianismo demanda. Y se cansan y se van. Porque todas las demandas de la vida cristiana son sobrenaturales. Pero ¿qué pasa con nosotros que tenemos el Espíritu Santo que nos capacita y nos da la capacidad para poder vivir esa vida cristiana con tantas exigencias? Cuando Henry estaba pequeño, un hermano nos llamó, un hermano muy querido, por cierto, y nos dio un consejo a Dios y a mí. Dijeron, mire, no cometan el error que cometimos nosotros, y es que nosotros llevábamos a esos muchachos ahí, obligados. No, después se van, se ponen rebeldes. Bueno, nosotros lo oímos y después nos miramos, y yo le comentaba, oye, cuando yo era muchacho, eso era ahí. Nos ponían aquí adelante, ay, nos ponían aquí adelante, ay, si tú te movías. Ahora, y lo agradecido que estoy yo de que me trajeran así a la fuerza, porque el muchacho no sabe. La tendencia del corazón del muchacho es, la maldad está ligada al corazón del muchacho, dice el proverbista. Entonces la vara es que lo va a enderezar. Y él se basaba en un dicho que dice que los hijos de los pastores, los peores, dicen así. Y yo, comentando y pensando sobre ello, digo, bueno, a veces sucede lo siguiente. Yo soy pastor de la iglesia, tengo a mi hijo, lo tengo aquí y lo llevo ahí, porque es el hijo mío. Pero llega el momento que él creció y hace una elección. Puede ser que la elección sea que él
no va a seguir en la iglesia y se va. ¿Por qué no pudo seguir la vida que uno quiso que siguiera? Bueno, quizá le estaban poniendo un yugo que él no podía llevar, porque él no había nacido de nuevo, él no era creyente, él no tenía el Espíritu Santo y por lo tanto los requisitos de la vida cristiana él no te cansaba, lo llevaba muy forzado, él no tiene fuerza para cargar con eso. Entonces, llega un momento que se iba porque no podía cargar con las demandas de la vida cristiana. Pero en este nuevo pacto, nosotros tenemos una persona divina que nos capacita para vivir la vida cristiana. Y lo bonito de todo, finalmente, que nos recompensa por hacer todas estas cosas. Finalmente, que nos recompensa por hacer todas estas cosas. El Espíritu Santo que nos permite que nosotros hagamos obras buenas. De otra manera no pudiéramos hacer obras buenas. Obras buenas significa obras que sean agradables al Señor. No hay obra buena que nosotros podamos hacer a menos que el Espíritu Santo sea el que nos use como instrumento en sus manos. Entonces, cuando nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, todos nosotros los creyentes tendremos que comparecer. Allí se nos va a dar galardón acorde con las obras que hayamos hecho. Si las obras que yo hice fueron obras basadas en la carne, en mi propia capacidad, van a ser como madera, heno o hojarasca, que van a ser quemadas por el fuego. O sea, yo voy a pasar arrasando, como dice, paso con 70, no sé con cuánto se pasa ahora los muchachos en la escuela, pero paso rasando. No voy a perder mi salvación, pero no voy a tener galardones. Ahora, si yo he sobreedificado con materiales tales como oro, plata o piedras preciosas, entonces eso van a recibir recompensa. Pero esas obras las hice yo porque el Espíritu Santo me usó a mí como un instrumento. Yo no podía hacerla. Pero a pesar de eso, yo voy a ser recompensado. Recuerdo una vez estando en Estados Unidos, estábamos cantando en la iglesia un himno que cantamos nosotros acá. Dice que algo así, si me ayudan, que el Señor me va a dar corona, Él me dará. Y mi corona, Él me dará. Y el hermano se paró y dijo, hermano, hay un fallo ahí, porque yo no tengo ninguna corona, sino que esa corona que Él me da, como dice, yo la pondré a sus pies, porque eso es de Él. O sea, yo no tengo ganancias mías, las ganancias todas son del Señor. Y mi corona le daré, se lo daré a Él. Así que fíjense qué ventaja tenemos nosotros con este nuevo pacto. Bueno, se nos fue el tiempo. Nosotros continuaremos en una próxima ocasión hablando de muchas de las cosas que están contenidas acá en esta porción tan interesante, hablando de las ventajas que nosotros tenemos al tener a nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Ese sí es verdad, este no conviene, este sí que no conviene. Así que vaya pensando, hermano, vaya pensando en todo esto y seamos agradecidos al Señor. Vamos a orar. Padre de amor, Padre de misericordia, en esta noche venimos ante tu santa y divina presencia, reconociendo de que verdaderamente tú eres bueno, de que verdaderamente tú eres misericordioso, y que todo cuanto nosotros somos y tenemos, te lo debemos enteramente a ti. Gracias, Padre, porque y más sublimes que los cielos. Gracias, Padre. Ayúdanos a poder apreciar la grandeza de tu Hijo Jesucristo, porque a mayor conocimiento de Él, mayor amor. Así podemos, Padre, cada día amarle un poco más, cada vez más, porque todo lo cuanto somos y tenemos, se lo debemos
única y exclusivamente a Él y a su obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Bendícenos, Padre, ayúdanos. Queremos pedirte también por la situación por la cual está atravesando el mundo, y nosotros no somos una excepción. Mira cómo el mundo está muy preocupado, si no en pánico, con este virus que está afectando muchas personas y amenaza con afectar cada día más. Mira nuestra pequeña isla, tú sabes nuestras precariedades. Nosotros rogamos que tú nos libres de que esto nos alcance. Ten misericordia de nosotros.